Buen día, compañeros docentes. Soy el licenciado Marco Antonio Bernal Cuello, soy pedagogo de profesión y en esta videoconferencia voy a hablar sobre los contenidos de los programas de estudio de la materia de bases de datos que se imparte en la educación superior. En esta sesión voy a hacer el análisis del contenido de aprendizaje de la asignatura Bases de Datos, que se imparte para la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, y que cuenta con 4 unidades de aprendizaje, de las cuales hablaré a detalle un poco más adelante. El objetivo es que el estudiante elaborará bases de datos utilizando modelos y lenguajes de consulta estructurada para satisfacer las necesidades de la organización o el cliente. Los objetivos específicos son desarrollar soluciones tecnológicas a través de lenguajes de programación estructurada, la programación orientada a objetos y de consulta, las herramientas de desarrollo asistido de software, usabilidad y pruebas, fundamentos de redes de área local, sistemas operativos, medidas de seguridad, informática para contribuir a la eficiencia y productividad en los diferentes contextos, con un enfoque de impulso al desarrollo social, ambiental y de economía socialmente responsable. El perfil de ingreso. Es fundamental que el estudiante demuestre las siguientes habilidades: la capacidad para descomponer problemas complejos en partes más manejables e identificar las relaciones entre ellas, la habilidad para modelar soluciones de forma estructurada y metódica, la destreza para identificar, formular y solucionar problemas de índole tecnológica, la capacidad para leer y comprender documentación técnica y manuales especializados. Mucho del software y literatura de base de datos está en inglés. Y por último, el haber acreditado las materias de estructura de datos y programación orientada a objetos. Las 4 unidades de aprendizaje que les mencionaba son: 1. Fundamentos de bases de datos. 2. Modelado de base de datos. 3. Construcción de base de datos. Y 4. Lenguaje estructurado de consulta. La planeación para esta asignatura es de 5 horas por semana. En total serían 75 horas. Aquí en la parte de abajo del lado izquierdo también les dejo las referencias bibliográficas. El método de evaluación es: 1. Dominio teórico y conceptual, que es el 40% del total, dividido en el 25% para evaluaciones escritas y las actividades de refuerzo con el 15%. 2. La aplicación práctica y desarrollo, donde tenemos el 25% para los proyectos de ingeniería y 15% para los ejercicios. Y por último, el 10% es para el desempeño de habilidades complementarias. Las variaciones al interior de la materia son las adaptaciones en el contenido. El curso tradicional se enfoca 80% en lo relacional y la variación enfoca 60% relacional y 40% no SQL, con ejemplos de MongoDB y Redis. La gestión de la base de datos en la nube o cloud, que es la introducción a los servicios gestionados, como son AWS, Azure, RDS, SQL Database. Aquí el enfoque de instalación cambia del servidor a la configuración de la alta disponibilidad, seguridad y escalabilidad. La única diferencia en que al ser en la nube, ya no tenemos que realizar las mismas instalaciones y configuraciones que en el servidor local. Los tópicos de ingeniería de datos. La inclusión de un módulo de ingeniería de datos cubriendo conceptos de ETL, ELT y los principios básicos de almacenes de datos, como el data warehousing. Continuando con las variaciones al interior de la materia, tenemos la evaluación por portafolio de soluciones, que en lugar de exámenes finales únicos, el alumno entregue un portafolio con sus diseños
sus scripts de implementación y sus informes de optimización de rendimiento. También tenemos el criterio de rigurosidad lógica o no redundancia, que es aumentar el peso de la normalización y la integridad referencial en la calificación práctica. Un proyecto que funcione, pero esté mal normalizado, no aprueba. Las modalidades de conducción de enseñanza-aprendizaje. Tenemos una clase magisterial interactiva donde el instructor presenta los fundamentos teóricos, utilizando ejemplos y fomentando preguntas, discusiones para asegurar la comprensión inmediata de todos los conceptos clave. El aprendizaje basado en investigación. Tenemos la asignación de temas avanzados de bases de datos como NoSQL, Big Data, Data Warehousing, donde los estudiantes tienen que investigar, analizar y exponer todos los hallazgos en la clase. El laboratorio de práctica guiada, que son sesiones dedicadas al sistema de gestor de base de datos como SQL Server, MySQL, PostgreSQL, guiado paso a paso la creación de estructuras, la escritura de consultas de SQL y la implementación de objetos avanzados. El aprendizaje basado en problemas y proyectos, que es la presentación de escenarios o casos reales, por ejemplo, la creación de el sistema para una biblioteca o el sistema para una tienda pequeña o un e-commerce pequeño, que es diseñar el modelo entidad-relación, normalizar y finalmente implementar y optimizar la base de datos. El uso de plataformas digitales como los Learning Management System, que nos sirven para alojar materiales, foros de preguntas y respuestas y entornos de prueba online. Para la práctica de SQL fuera del horario de clase. En pantalla les dejo algunos ejemplos que la mayoría de nosotros ya hemos utilizado, como Moodle, Blackboard, Canvas, Classroom, Schoology y Classly. Las particularidades. El pensamiento declarativo contra el procedural. Los estudiantes comúnmente están acostumbrados por las materias anteriores a decirle a la computadora cómo se hacen las cosas. SQL es un lenguaje declarativo donde el alumno debe describir qué necesita y el sistema gestor de base de datos determina el mejor camino para obtener el resultado. La rigurosidad matemática en el diseño, la normalización. Los alumnos a menudo no logran identificar qué atributos dependen unos de los otros. Los conceptos de integridad y concurrencia, las transacciones. Entender el concepto de transacción y las propiedades de atomicidad, consistencia y aislamiento, durabilidad en un entorno de múltiples usuarios o mucha concurrencia. La optimización y el rendimiento o tuning. Los alumnos se enfocan en la funcionalidad, pero el curso exige entender por qué una consulta a la base de datos que funciona puede ser terriblemente lenta en una base de datos que sea grande. Muchas gracias. Por el momento es todo. Les agradezco su atención. Hasta luego.